Otra vez la violencia se hizo visible en Ciudad Juárez. Inició el 12 de agosto con una riña al interior de un centro penitenciario, supuestamente entre dos bandas delictivas, que dejó 2 reclusos muertos y al menos 20 heridos. Continuó con balaceras en la ciudad, ataques a población civil y negocios, resultando 9 personas muertas y 4 más heridas. La tentación de asociar la violencia en Ciudad Juárez con aquella suscitada en ciudades de Jalisco, Guanajuato, Baja California, incluso de pensar en actos de narcoterrorismo, es mucha. Sin embargo, como ha afirmado el politólogo y especialista en seguridad Alejandro Hopp, es necesario considerar las especificidades locales de cada una de estas conflagraciones. La violencia en Ciudad Juárez no es nueva. Tiene una historia de atrocidades que se hicieron públicas con los feminicidios en los años 90, como ha mostrado Julia Monarres. La privación de la vida de niñas y mujeres no solo por asesinos seriales, sino también por parientes, amistades o vecinos. Entre 1995 y 2002, por otro lado, se incrementaron los homicidios relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado, los homicidios dolosos derivados de riñas entre pandillas, venganzas, peleas y robos, las ejecuciones, los levantones y los encobijados. Patricia Ravelo afirmó que en esta ciudad fronteriza se instauró una cultura del terror y una cultura del sacrificio y el castigo de las víctimas. Posteriormente, entre 2008 y 2012, los asesinatos se incrementaron nuevamente, en especial de jóvenes, así como los desplazamientos forzados. Tampoco hay que olvidar la masacre de 18 estudiantes en Villas de Salvarcar en 2010 y la implementación del programa federal Todos Somos Juárez. La violencia en Ciudad Juárez tampoco es única. El 20 de junio el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en la región tarahumara, fue noticia nacional e internacional. Circuló la versión de que el perpetrador fue José Noriel Portillo, alias El Chueco, un jefe del narcotráfico en la zona. Sin embargo, como han afirmado Fátima Valdivia y Citlali Quintana, 2 derechohumanistas, el asesinato múltiple fue un acto disruptivo, pero no es el primer precedente de violencia criminal contra sacerdotes religiosos y, por supuesto, indígenas rarámuri. Para ellas, la violencia en la tarahumara es mucho más antigua, compleja y extensa que la violencia ejercida por los grupos armados afiliados al cultivo y tráfico de productos enervantes. Tampoco se puede omitir la ola de violencia que, también en junio, se desató en Ciudad Cuauhtémoc, la región manzanera más importante de América Latina, espacio de confluencia de culturas rarámuri, menonita y mestiza, pero también la puerta de entrada a los pueblos de la Sierra Tarahumara. Las balaceras, el asesinato de 7 personas, el hallazgo de 3 cadáveres con huellas de tortura, secuestros, más incendios provocados en viviendas y negocios en esta ciudad, no tuvieron el mismo rating que los hechos de violencia en Ciudad Juárez o en Cerocahui, pero no por ello dejan de ser menos crueles y alarmantes. Lo expuesto en parte muestra las especificidades locales de la violencia en algunas ciudades de Chihuahua, pero también invita a pensar en posibles interpretaciones. La primera, la más evidente, es la relacionada con la disputa entre grupos del crimen organizado. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, la versión oficial es que la violencia derivó de la confrontación entre los mexicles y los chapitos, 2 bandas o brazos armados del cártel de Sinaloa, que paradójicamente se confrontan entre sí debido a rencillas internas y a la disputa de liderazgos y territorios dentro del cártel. La recaptura reciente de Caro Quintero y la sucesión incierta del Mayo Zambada también forman parte del trasfondo de esta disputa. El recurso de la violencia selectiva para objetivos específicos o aleatoria para dañar a civiles, esa es otra historia. En Cerocahui la trama de la violencia es en parte distinta. Para algunos conocedores de la tarahumara, José Noriel Portillo asesinó a los sacerdotes jesuitas y al guía de turistas por loquera en el sentido de estar drogado o alcoholizado, o por loquera en el sentido de ser paranoico. Pero no hay que olvidar que José Noriel Portillo ha sido identificado como el jefe de una célula criminal vinculada con los Salazar, otro grupo asociado al cártel de Sinaloa. Tampoco hay que olvidar que a Noriel Portillo se le adjudica el asesinato de la periodista Miroslava Bridge en 2017, del maestro estadounidense Patrick Braxton en 2018 o del activista Cruz Soto en 2019. En este escenario de aparente control del cártel de Sinaloa en la Tarahumara, no hay que minimizar que según algunos pobladores la línea, el otrora brazo armado del cártel de Juárez, ocasionalmente incursiona en la sierra. Llama la atención que en abril de 2021 la Fiscalía General de la República afirmó que el cártel Jalisco Nueva Generación había conformado una red de operación con la línea. También que después del asesinato de los sacerdotes jesuitas, en la Tarahumara aparecieron pintas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, provocando el miedo entre la gente. Finalmente, en Ciudad Cuauhtémoc, de los cadáveres encontrados en junio pasado, fue oficial que presentaban heridas por disparo de arma de fuego, pero además en el abdomen las siglas GNT, marcadas con un fierro para herrar. La gente nueva del Tigre o GNT, según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua,
es un grupo criminal que originalmente sirvió al cártel de Juárez y posteriormente se alió al cártel de Sinaloa, formando parte de una fracción de Gente Nueva Salazar y controlando la región tarahumara entre Sonora y Chihuahua. El trazo de las disputas entre grupos del crimen organizado en Chihuahua o sus fronteras interestatales en mucho coincide con el mapa de organizaciones delictivas que recientemente elaboró el Programa de Política de Droga del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sin embargo, no es la única interpretación posible de la violencia que se vio en Chihuahua. La segunda explicación es la posible disputa o contubernio de grupos o personajes con poder político. Un indicio de ello es el comunicado que a inicios de este año, integrantes de la familia Levarón enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciando supuestos nexos entre el partido Morena en Chihuahua y el narcotráfico, específicamente de defender a policías de Galeana y Nuevo Casas Grandes que vendían drogas o tenían vínculos con el crimen organizado. Otro indicio es la acusación que en julio de 2022 hizo Julián Levarón a un medio, en la que afirmó que el gobierno de Javier Corral Jurado dio protección o no actuó para capturar a Rafael Caro Quintero ni a José Noriel Portillo. A ello se suma la acusación que hizo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido por peculado, al también exgobernador Javier Corral, de dar protección a Noriel Portillo y al grupo de los Salazar en general. Corral desmintió la acusación y afirmó que se trataba de una campaña de difamación en su contra, orquestada por Duarte y la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos. Como se observa, la violencia en Chihuahua trasciende los hechos mediatizados en Ciudad Juárez. Es un entramado bastante complejo. Al parecer, siempre hay algo detrás de la historia, algo escondido detrás de los hechos y los números de las víctimas o los supuestos héroes.